Un hombre a punto de perderlo todo no hace ruido, no grita, no suplica. El sonido de un imperio que se desmorona es el silencio. Es el eco de una sola voz, una voz que no había escuchado en 20 años, diciendo una verdad que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. Esa noche, en la cima de mi mundo, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, una joven mesera me sirvió una copa de la verdad más amarga y con sus palabras no solo paralizó el restaurante más exclusivo de Monterrey, sino que demolió cada pilar sobre el que había construido mi vida, dejándome de rodillas entre los escombros de mi propia arrogancia. Y en ese silencio ensordecedor, finalmente entendí que el precio de mi éxito nunca se pagó con dinero, sino con el alma de alguien a quien había destruido para empezar a subir. Mateo Garza se contempló en el reflejo impecable de la ventana panorámica de El Mirador de la Sierra, el restaurante más prestigioso de Chipinque, con la ciudad de Monterrey extendiéndose a sus pies como un tapiz de luces titilantes. Ajustó el nudo de su corbata, una pieza de seda que costaba más que el alquiler anual de la mayoría de los habitantes de esa ciudad. A los 50 años, no solo había llegado a la cima, sino que la había construido él mismo. Un imperio tecnológico forjado con una inteligencia brillante y una crueldad legendaria que lo habían convertido en el hombre más poderoso y secretamente más temido de la industria tecnológica mexicana. Este lugar era la encarnación de su éxito. Paredes de cristal que desafiaban la gravedad, una lista de espera de 6 meses y una clientela tan selecta que respirar el mismo aire parecía un privilegio. Era el escenario perfecto para celebrar su medio siglo de vida, una demostración de poder que le recordaba a todos, y especialmente a sí mismo, que ya no era el muchacho sin futuro de un barrio polvoriento de Apodaca. Era un rey en su castillo, validando constantemente su superioridad con cada detalle extravagante que lo rodeaba. Regresó a la mesa principal, una enorme pieza de mármol negro pulido que reflejaba las costosas lámparas de diseño que colgaban sobre ella. Su familia lo esperaba, sus rostros una mezcla cuidadosamente ensayada de celebración y resignación. Elena, su esposa, lucía deslumbrante con un vestido que había costado una fortuna, pero sus ojos, esos pozos profundos de cansancio, contaban la historia de 25 años de matrimonio con un hombre cuyo ego se había expandido al ritmo de su cuenta bancaria, dejando cada vez menos espacio para el aire, para la conexión, para el amor que una vez habían compartido. Ella era la gerente de marca perfecta para la vida de Mateo Garza, siempre impecable, siempre sonriente, pero por dentro se sentía como un accesorio más, una pieza de lujo que él mostraba para completar su imagen de éxito absoluto. Esta noche no era diferente. Ella sonreiría, aplaudiría y moriría un poco más por dentro, como en cada celebración anterior. Papá, ¿de verdad era necesario reservar todo el restaurante? Hay gente que lleva meses esperando una mesa aquí, preguntó su hija, Valeria, de 23 años, cuya reciente maestría en sociología en el extranjero le había dado una perspectiva crítica y, a ojos de Mateo, irritante sobre la opulencia de su padre. Ella veía el evento no como una celebración, sino como una ocupación hostil, una forma de decirle al mundo que las reglas que aplicaban a los demás eran meras sugerencias para él. «Claro que era necesario», respondió Mateo, sentándose en la cabecera de la mesa como si fuera un trono moderno. «La importancia no se siente, se demuestra. Mi cumpleaños no es un evento para mezclarse, es un evento para ser observado. La exclusividad es el lenguaje del poder, Valeria, algo que tus libros de texto con ideas socialistas parecen haber olvidado enseñarte. Aquí no celebramos la igualdad, celebramos la victoria». Su voz, tranquila pero cortante, silenció
cualquier posible réplica, estableciendo el tono para el resto de la noche. Su hijo menor, Javier, de 19 años, intercambió una mirada incómoda con su hermana. A diferencia de Valeria, Javier estudiaba administración de empresas y durante años había idolatrado la astucia y la implacabilidad de su padre, viéndolo como el modelo a seguir. Pero últimamente, una semilla de duda había comenzado a germinar en su interior. Había empezado a notar la crueldad casual, el desdén con el que trataba a los empleados, a los asistentes, a cualquiera que no estuviera a su nivel. Empezaba a ver que el genio de su padre a menudo era solo una excusa para un comportamiento despótico, y la admiración que sentía se estaba tiñendo de una vergüenza que no sabía cómo procesar. Ver el restaurante vacío, sabiendo que decenas de personas habían tenido sus reservas canceladas, le provocaba una sensación de náusea que no podía ignorar. «Mateo», susurró Elena suavemente, colocando una mano sobre su brazo en un gesto que era tanto de afecto como de contención. «Quizás podrías ser un poco más discreto esta noche. Es por la familia». La palabra «discreto» pareció ofender a Mateo a un nivel fundamental. Soltó una carcajada, un sonido seco y sin alegría que resonó en el vasto y silencioso salón. «¿Discreto? ¿Por qué diablos debería ser discreto, Elena? ¿Acaso llegué aquí siendo discreto? Construí una de las empresas de software más grandes de América Latina desde un garaje alquilado. Sacrifiqué noches, fines de semana, mi juventud entera. Si otros no tienen esto», dijo, gesticulando hacia el lujo que los rodeaba, «es porque no tuvieron el coraje o la inteligencia para tomar las decisiones difíciles. Mi éxito es mi derecho, y lo celebraré como me plazca». Era el mismo discurso que habían escuchado 1000 veces, la justificación de su dureza, la narrativa del hombre hecho a sí mismo que había superado la pobreza. Pero en esa narrativa, Mateo siempre omitía los detalles más oscuros, las esquinas que había cortado, la gente que había pisoteado. Su historia de origen, que una vez fue una fuente de inspiración, se había convertido en un arma para justificar su presente. Había crecido en la pobreza, atormentado por la sensación de ser invisible, y su éxito masivo había sido su forma de vengarse del mundo, de gritarle a la cara que ya no era ese niño insignificante. El problema era que, en el proceso de matar a sus demonios, se había convertido en el monstruo que siempre había odiado. Un hombre que usaba su poder no para construir, sino para humillar, para recordarles a los demás lo pequeños que eran en comparación con él. Y su familia se había convertido en el público cautivo de esta interminable obra de teatro. El gerente del restaurante, un hombre llamado Adrián, se acercó a la mesa con una reverencia casi imperceptible. Era un profesional consumado, experto en manejar los egos frágiles de los ricos y poderosos. «Señor Garza, todo está listo para comenzar el servicio. Nuestro equipo ha sido especialmente instruido para atenderle esta noche. Le garantizo una experiencia impecable». Mateo ni siquiera lo miró. Simplemente asintió con una satisfacción casi real. «Impecable es el estándar mínimo, Adrián», respondió Mateo, su voz fría. «Cuando digo impecable, me refiero a la perfección absoluta. No toleraré un solo error, por mínimo que sea. Ni una copa de vino mal servida, ni una pregunta sin respuesta, ni un segundo de retraso. ¿Está claro?» El gerente asintió nerviosamente, el sudor brillando en su frente a pesar del aire acondicionado. «Cristalino, señor Garza». Se retiró caminando hacia atrás, como si se alejara de la realeza antes de dar una señal discreta al equipo de meseros que esperaban en las sombras. En el área de servicio, un grupo de meseros y personal de cocina esperaban con una tensión palpable. Todos habían sido informados sobre la reputación de Mateo Garza. Sabían que esta no era una noche de servicio normal, era una prueba de resistencia. Un ejercicio de perfección bajo la mirada de un tirano.
Cada uno de ellos, desde el chef principal hasta el lavaplatos, sentía el peso de esa advertencia. Esta noche, cualquier error, por pequeño que fuera, podría costarles el trabajo. La cocina, normalmente un lugar de bullicio y camaradería, operaba con la precisión silenciosa y tensa de una unidad de desactivación de bombas, preparando un menú de degustación de 8 platos que había costado una fortuna diseñar y ejecutar. Mientras esperaban el primer plato, Mateo se recostó en su silla, saboreando la vista del restaurante vacío. Las mesas vacías eran el símbolo definitivo de su poder. Le recordaban que podía doblar la realidad a su voluntad, que su dinero podía comprarle el silencio, el espacio, la soledad. ¿Saben qué es lo mejor de todo esto?, le dijo a su familia, con un gesto amplio que abarcaba el salón desierto. Que ahora mismo hay miles de personas en esta ciudad soñando con estar aquí, deseando una fracción de lo que tenemos, pero nunca lo lograrán, porque no tienen lo que se necesita, no tienen el hambre, la visión, la falta de piedad que se requiere para triunfar de verdad. El éxito es un juego de suma cero. Para que yo gane, alguien tiene que perder, y yo siempre juego para ganar. Valeria sintió una oleada de repulsión. Durante su tiempo en Europa, había conocido a personas verdaderamente exitosas, emprendedores y académicos que medían su éxito no por sus yates o sus casas, sino por el impacto positivo que tenían en sus comunidades, por las vidas que mejoraban. Habían entendido algo que su padre nunca comprendería, que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte. «Papá», intentó decir suavemente, «hay estudios que demuestran que las empresas más sostenibles y exitosas a largo plazo son aquellas que invierten en su gente y en la sociedad, las que tienen un propósito más allá del dinero». Mateo la miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma alienígena, una mezcla de lástima y desdén en sus ojos. «Valeria, por favor, ahórrame las tonterías de tus profesores progresistas», se burló. «El mundo real no es un seminario de sociología, es una jungla. Y en la jungla, el león no se preocupa por la opinión de las ovejas. La filantropía es para cuando ya has ganado, es una herramienta de relaciones públicas, no una estrategia de negocio. Si ayudas demasiado a la gente, se vuelve débil y dependiente. La gente necesita miedo y ambición para ser productiva, no palmaditas en la espalda y salarios justos». La simplificación brutal de su filosofía de vida hizo que Elena cerrara los ojos por un instante, deseando poder desaparecer. Ella recordaba a un Mateo diferente, uno que soñaba con construir, no con dominar. Pero ese hombre había sido enterrado hace mucho tiempo bajo capas de dinero y poder. «No es del todo cierto, papá», intervino Javier tratando de apoyar a su hermana. «Empresas como Google o Microsoft invierten miles de millones en el bienestar de sus empleados, porque saben que la creatividad y la lealtad no pueden ser forzadas». Mateo se burló. «Google, Microsoft, yo no compito con ellos, yo creo mis propias reglas. ¿Sabes qué es un estudio, Javier? Es lo que la gente que no puede lograr resultados reales hace para justificar sus fracasos. Yo no necesito estudios. Mis números de crecimiento anual son mi estudio. Mi cuenta bancaria es mi tesis doctoral. Los resultados son la única verdad en este negocio, y mis resultados son irrefutables». Su arrogancia era una fortaleza inexpugnable, y su familia se dio cuenta una vez más de que no tenía sentido intentar razonar con él. En ese preciso momento, las puertas del área de servicio se abrieron con un susurro silencioso. Un equipo de meseros se deslizó hacia el salón, moviéndose con una gracia sincronizada. Al frente del grupo caminaba una joven que, por un instante, capturó la atención de toda la mesa. Tenía unos 20 y tantos años, el cabello oscuro recogido en un moño elegante y una
presencia que irradiaba una dignidad natural que parecía completamente fuera de lugar con su uniforme de servicio. Había algo en su postura, en la forma en que se movía, que sugería una confianza y una serenidad que contrastaban fuertemente con la atmósfera tensa que Mateo había creado. No caminaba como una empleada, caminaba como alguien que pertenecía a ese lugar o a cualquier otro lugar que eligiera. Se acercó a la mesa con pasos seguros y una elegancia que ni el vestido de Helena podía igualar. Había una inteligencia profunda en sus ojos oscuros, una calma que Mateo notó de inmediato, aunque la descartó como irrelevante. No era la mirada de alguien que buscaba agradar o que temía desagradar. Era la mirada de un observador, alguien que veía todo y no se dejaba impresionar. «Buenas noches», dijo su voz, clara y profesional, con una entonación perfecta del español del norte de México. «Mi nombre es Sofía Reyes y seré su mesera principal esta noche. Es un honor atenderlos en esta celebración tan especial». Su manera de hablar era refinada, su vocabulario preciso, indicando un nivel de educación que parecía incongruente con su trabajo actual. «Perfecto», respondió Mateo sin levantar la vista del menú, un gesto deliberado para establecer su dominio. «Esperamos un servicio excepcional, señorita Reyes. Y cuando digo excepcional, me refiero a que no habrá el más mínimo margen para el error, ni uno». Sofía asintió profesionalmente, pero Valeria, que la observaba con atención, notó algo fugaz en sus ojos. No era miedo, ni sumisión, como cabría esperar de una empleada siendo intimidada por un cliente como su padre. Era algo que Valeria no pudo identificar, algo más cercano a la compasión, como si Sofía entendiera exactamente el tipo de hombre que era Mateo y, de alguna manera, sintiera lástima por él. Esa mirada desconcertó a Valeria más que cualquier otra cosa esa noche. Mientras Sofía comenzaba a explicar el menú especial y las sofisticadas opciones de maridaje, detallando las notas de cata de un vino de la región de Parras con la fluidez de un sommelier experto, Mateo la interrumpió bruscamente con la sutileza de un martillo. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó. El tono no era de curiosidad, sino de interrogatorio, diseñado para desequilibrarla y recordarle su posición. «6 meses, señor», respondió Sofía sin inmutarse, su voz manteniendo el mismo tono tranquilo y profesional. Su calma parecía irritar a Mateo aún más, como si su negativa a ser intimidada fuera un acto de desafío directo a su autoridad. «¿Y antes de esto qué hacías? ¿También servías mesas en algún otro lugar?», continuó Mateo, con un tono que buscaba deliberadamente establecer una jerarquía para encasillarla en un rol de servicio perpetuo. Quería que ella admitiera una vida de trabajos menores, validando así su propia narrativa de superioridad. Sofía hizo una pausa casi imperceptible, apenas un respiro, antes de responder. «He trabajado en varios sectores, señor. Mi prioridad siempre ha sido aprender y crecer en cada puesto que he ocupado, brindando la mejor atención posible a cada cliente y entendiendo sus necesidades a un nivel profundo». Era una respuesta diplomática, brillante en su evasión, que no revelaba nada personal, pero mantenía su dignidad completamente intacta. No se disculpó por su trabajo, sino que lo enmarcó como una experiencia de aprendizaje. Mateo, sin embargo, interpretó su profesionalismo como una afrenta, una negativa a someterse a su juego de poder. Se recostó en su silla con una sonrisa condescendiente que no llegó a sus ojos. «Bien», dijo lentamente, arrastrando la palabra. «Entonces, sabes la importancia de mantener contentos a los clientes importantes, a los que realmente pagan las cuentas y mantienen este lugar a flote, a los que importan». La implicación era clara. Él era el único cliente que importaba en esa habitación. La familia Garza observó este intercambio con una incomodidad creciente.
Valeria y Javier se miraron, comunicando en silencio su vergüenza, mientras Elena se concentraba intensamente en su copa de agua, como si pudiera encontrar un portal a otro universo en su fondo. «Todos nuestros clientes son importantes, señor Garza», respondió Sofía con una sonrisa que era profesionalmente impecable, pero que tenía un filo sutil que Mateo, en su arrogancia, no captó de inmediato. Cada persona que entra por esa puerta busca una experiencia memorable y es nuestro deber y nuestro privilegio proporcionársela, sin importar quiénes sean. Con esa frase, ella no solo lo desafió sutilmente, sino que redefinió el valor del servicio de una manera que lo excluía de su pedestal. No se trataba de él, se trataba de todos. Este pequeño acto de resistencia, vestido con el uniforme de la hospitalidad perfecta, fue la primera piedra que se movió en el castillo de naipes de Mateo. Lo que Mateo no sabía, lo que nadie en esa mesa podía imaginar, era que la presencia de Sofía Reyes en ese restaurante, en esa noche específica, no era una coincidencia. Su calma no provenía de la experiencia en el servicio, sino de un propósito mucho más profundo y antiguo. Llevaba consigo un secreto, una historia que conectaba su pasado directamente con el de Mateo, de una manera que él había olvidado por completo. Y su tranquilidad frente a su arrogancia no era paciencia, era la calma de un depredador que ha esperado el momento perfecto para atacar. La noche apenas comenzaba, y Mateo, en su necesidad de dominar a la única persona en la habitación que se negaba a ser intimidada, estaba a punto de desatar una tormenta que lo destruiría todo. El primer plato llegó, una obra de arte culinaria. Sofía y su equipo se movieron con la precisión de un ballet, sirviendo cada plato con una técnica impecable que hablaba de un entrenamiento de alta gama. Mateo observaba cada uno de sus movimientos con ojos de halcón, buscando desesperadamente cualquier error, cualquier pequeña falla que pudiera usar para reafirmar su autoridad. Pero Sofía era la personificación de la perfección. Conocía los ángulos, el tempo, la forma de servir sin ser intrusiva, pero estando siempre presente. Era evidente que no era una simple mesera. Era una profesional del más alto nivel, y esto, en lugar de complacer a Mateo, lo enfurecía aún más. Su competencia era un espejo que reflejaba su propia vulgaridad. ¿Dónde aprendiste a servir así?, preguntó Mateo abruptamente, interrumpiendo una anécdota que Elena intentaba contar sobre un viaje reciente. La pregunta colgó en el aire, cargada de una agresividad pasiva. Sofía terminó de servir el plato de Javier antes de responder, sin mostrar ninguna prisa. La experiencia es la mejor maestra, señor Garza. Uno aprende observando, practicando y, sobre todo, escuchando lo que los clientes realmente necesitan, incluso cuando no lo dicen con palabras. Era otra respuesta diplomática, elegante y evasiva. Pero el ego de Mateo, inflado por la ostentación de la noche, no podía tolerar que alguien a quien consideraba inferior no respondiera directamente a sus interrogatorios. Se sentía como si ella estuviera jugando con él, y eso era inaceptable. «No te pregunté por un proverbio de un libro de autoayuda», espetó Mateo, elevando la voz lo suficiente como para que sonara amenazante. El cambio de tono fue instantáneo y brutal. «Te pregunté específicamente dónde aprendiste. ¿En qué escuela? ¿En qué restaurante? ¿Es tan difícil dar una respuesta directa?» La familia Garza se tensó visiblemente. Elena dejó de masticar. Valeria se puso rígida en su silla, sus nudillos blancos alrededor de la servilleta. Javier bajó la mirada a su plato, sintiendo la oleada de vergüenza familiar que conocía tan bien. Era el comienzo del espectáculo que todos temían, el momento en que su padre dejaba de ser un anfitrión para convertirse en un matón. Sofía, sin embargo, no mostró ni un ápice de intimidación. Su postura se mantuvo erguida, su voz tranquila, casi serena.
Aprendí en varios lugares a lo largo de los años, señor. Cada establecimiento, desde una pequeña cafetería hasta un restaurante de 5 estrellas, ofrece lecciones únicas sobre la naturaleza humana y el servicio. He tomado lo mejor de cada experiencia para formar mi propio estilo. La respuesta era tan mesurada y reflexiva que hizo que el arrebato de Mateo pareciera aún más infantil y descontrolado. Ella no estaba simplemente sirviendo comida, estaba estudiando, analizando, y eso era algo que Mateo no podía soportar. «Varios lugares», repitió Mateo, inclinándose hacia adelante como un tiburón que ha olido sangre. La palabra le dio la munición que necesitaba. «Eso suena a que no duras mucho en ningún trabajo. ¿Te despiden a menudo? ¿Es por eso que estás aquí en Monterrey, porque ya has quemado tus puentes en otros sitios? ¿Es este tu último recurso?» El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir físicamente. Los otros meseros que estaban cerca se detuvieron, congelados en sus puestos, sintiendo la tensión que emanaba de la mesa principal como una ola de frío. Era un ataque cruel y completamente injustificado, diseñado para herir y humillar. «Papá», susurró Valeria, su voz cargada de súplica y vergüenza. «Por favor, para». Mateo la fulminó con la mirada, cortándola sin piedad. «Silencio, Valeria. Estoy teniendo una conversación con la señorita. ¿Cómo dijiste que te llamabas?» Su olvido deliberado de su nombre era otro pequeño acto de crueldad, otra forma de reducirla a la insignificancia. «Sofía Reyes, señor», respondió ella, y su calma inquebrantable era ahora el arma más poderosa en la habitación. Cada vez que él la atacaba y ella no reaccionaba, la frustración de Mateo crecía exponencialmente. Era como golpear una pared de agua. Toda su fuerza se disipaba sin dejar marca. «Sofía Reyes», repitió Mateo con un tono burlón, saboreando el nombre como si fuera de mal gusto. «Y dime, Sofía, ¿qué nivel de estudios tienes? ¿Terminaste la preparatoria? ¿O el servicio es lo único que has hecho en tu vida?» La pregunta fue formulada con una malicia tan evidente que Javier sintió que iba a vomitar. Había visto a su padre ser duro en las negociaciones, pero esto era diferente. Esto no era negocios, era sadismo. Era el placer de herir a alguien que no podía defenderse, o al menos a alguien que él creía que no podía defenderse. Estaba tratando de desnudarla de su dignidad, capa por capa, frente a su familia. Por primera vez esa noche, Sofía miró a Mateo directamente a los ojos, y por un momento fugaz, algo pasó entre ellos. No era sumisión ni miedo lo que Mateo vio en esos ojos oscuros e inteligentes. Era algo que no pudo identificar, pero que lo incomodó profundamente. Era una especie de conocimiento, de entendimiento, como si ella pudiera ver a través de su fachada de poder y viera al niño asustado y enojado que aún vivía dentro de él. «Terminé la preparatoria, sí, señor», respondió Sofía, su voz aún calmada. «Y después continué mis estudios en la universidad. De hecho, estaba cursando una ingeniería en sistemas computacionales». La revelación fue tan inesperada que por un segundo Mateo se quedó sin palabras. La sorpresa de Mateo duró solo un instante. Antes de que su arrogancia la convirtiera en otra arma, soltó una carcajada cruel que resonó por todo el salón. «¿Ingeniería en sistemas? ¿Tú? Por favor. ¿Y qué pasó? Era demasiado difícil para ti. ¿No pudiste con las matemáticas y decidiste que era más fácil llevar charolas? ¿O te saliste para seguir tu verdadera pasión de servir café?» Cada palabra era un golpe, diseñado para invalidar su inteligencia y su pasado, para forzarla a encajar en la caja en la que él la había metido. Elena finalmente encontró su voz. «Mateo, esto es completamente inapropiado. Déjala en paz ahora mismo». «¿Inapropiado?», se volvió Mateo hacia su esposa, con los ojos encendidos de ira. ¿Es inapropiado que muestre interés por la gente que nos sirve? ¿O es inapropiado que ella finja ser algo que no es,
con sus aires de grandeza y sus historias de universidad. Se giró de nuevo hacia Sofía, que había permanecido inmóvil durante todo el intercambio. «No es el qué, es el cómo», intervino Valeria, su voz temblando de indignación contenida. «La estás tratando como si fuera inferior, como si no fuera una persona». «¡No es inferior!», gritó Mateo golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que la cristalería temblara. «Pero tampoco es igual a... nosotros». Hay jerarquías en la vida y es vital que todos entiendan su lugar. Ella sirve, yo pago. Esa es la realidad. El restaurante entero se había sumido en un silencio sepulcral. Los pocos comensales que estaban en el área del bar, que no había sido alquilada, ahora miraban abiertamente sus conversaciones olvidadas. El gerente, Adrián, observaba desde la distancia con una expresión de pánico absoluto, claramente debatiendo si debía intervenir y arriesgarse a la ira de Mateo, o no hacer nada y ver cómo una de sus mejores empleadas era destrozada psicológicamente. La explosión de Mateo había cruzado una línea, convirtiendo una cena privada en un espectáculo público de humillación. Su necesidad de control lo había llevado a perderlo por completo. Cuando Mateo terminó de gritar, con el pecho agitado y la cara roja, Sofía habló. Su voz era tan calmada, tan serena, que el contraste con el arrebato de él fue dramático y devastador. Hizo que la pérdida de control de Mateo pareciera aún más patética. ¿Puedo continuar sirviendo la cena, señor Garza? ¿O prefiere que llame al gerente para que otro mesero lo atienda? La pregunta fue formulada con un profesionalismo tan helado que fue como un baldazo de agua fría. Demostró que, a pesar de sus gritos y su poder, ella era la que tenía el control de sí misma, y por lo tanto, el verdadero poder en esa interacción. «No», respondió Mateo, su voz aún tensa de ira, pero habiendo perdido su impulso. No podía permitir que ella se fuera. Eso sería una victoria para ella. «Tú vas a continuar sirviéndonos, pero quiero que recuerdes a cada segundo quién está pagando tu salario esta noche. Quiero que recuerdes que tu sustento depende de mi satisfacción». «Por supuesto, señor», asintió Sofía, con una deferencia que ahora parecía casi irónica. «¿Puedo ofrecerles la selección de vinos para el segundo plato?» Mientras se retiraba momentáneamente para buscar la carta de vinos, la familia Garza se quedó en un silencio tenso y vergonzoso, cada uno atrapado en su propia isla de miseria. «Te estás comportando como un monstruo, Mateo», dijo Elena en voz baja pero firme, sus palabras como astillas de hielo. «Un monstruo», repitió él con incredulidad. «¿Por establecer límites? ¿Por no permitir que una empleada sea irrespetuosa?» «Ella no fue irrespetuosa», explotó Valeria, incapaz de contenerse más. «Ha sido absolutamente profesional. Tú eres el que está siendo cruel y sádico sin ninguna razón. Esto es abuso, papá. Abuso de poder». Las palabras de Valeria resonaron en el silencio, una acusación directa y sin adornos que dejó a Mateo momentáneamente aturdido. «Valeria tiene razón, papá», se unió Javier, encontrando el coraje en el apoyo de su hermana. Su voz era más temblorosa pero igualmente firme. «La estás humillando públicamente y no ha hecho absolutamente nada para merecerlo. Esto no te hace parecer poderoso, te hace parecer débil y patético». Ser llamado patético por su propio hijo, el que se suponía que debía seguir sus pasos, fue un golpe directo al ego de Mateo. Miró a su familia con una expresión de genuina traición. En su mente distorsionada, él era el patriarca, el proveedor, y merecía una lealtad incondicional, especialmente cuando su autoridad estaba siendo desafiada por una extraña. ¿En serio? ¿Van a tomar el lado de una completa extraña sobre el de su propio padre y esposo?, preguntó, su voz mezclando dolor e indignación. «No estamos tomando lados, Mateo», respondió Elena,
cansadamente, su energía agotada por décadas de estas batallas. Estamos señalando un comportamiento que es objetivamente cruel y vergonzoso. No se trata de ella, se trata de ti, se trata de en quién te has convertido. Justo en ese momento, Sofía regresó con la carta de vinos, aparentemente ajena a la implosión familiar que había estallado en su breve ausencia. O tal vez, como sospechaba Valeria, era lo suficientemente perceptiva como para darse cuenta, pero lo suficientemente profesional como para ignorarlo. Para el segundo plato, que será un robalo en salsa de azafrán, recomiendo un Chenin Blanc de viñedos locales, o, si prefieren algo con más cuerpo, un chardonnay sin barrica que complementará la delicadeza del pescado sin abrumarlo. Comenzó Sofía. Su conocimiento sobre vinos era evidente, y la forma en que describía cada opción mostraba un paladar educado que parecía completamente incongruente con la imagen que Mateo se había formado de ella. No estaba recitando un guión, estaba demostrando un conocimiento genuino y sofisticado, otra pequeña grieta en la narrativa de superioridad de Mateo. ¿Y cómo sabes tanto sobre vinos?, preguntó Mateo. Pero esta vez su tono tenía una nota de curiosidad genuina, mezclada con su hostilidad habitual. Estaba desconcertado. No podía reconciliar a la mesera que había construido en su mente con la mujer educada y serena que estaba frente a él. Parte de mi trabajo es conocer nuestras selecciones a fondo para hacer recomendaciones apropiadas, señor. Pero más allá de eso, creo que entender la complejidad de un buen vino es similar a entender la arquitectura de un buen software. Ambos tienen capas, una estructura subyacente y un resultado final que puede ser simple y elegante o innecesariamente complicado. La analogía fue tan inesperada y precisa que Javier la miró con renovado interés. «Pero, ¿has probado estos vinos?», insistió Mateo, buscando una nueva línea de ataque. ¿O solo estás repitiendo lo que te dijeron que dijeras en tu entrenamiento? Es fácil sonar inteligente cuando memorizas un par de frases. Sofía hizo una pausa que duró apenas un segundo, pero que Valeria notó. Era como si estuviera decidiendo cuánta verdad revelar, cuánto de su verdadero yo dejar salir. He tenido la oportunidad de probar la mayoría de nuestras elecciones. Sí, señor, respondió finalmente, con una calma deliberada. La oportunidad, se burló Mateo, aferrándose a la palabra. ¿Qué significa eso? ¿Te dan las sobras al final de la noche o te dejan probar las botellas que los clientes no se terminan? Algo así, respondió Sofía, manteniendo su diplomacia profesional, pero Mateo había detectado algo en su respuesta, una ligera evasión que no podía dejar pasar. Su instinto para los negocios, el mismo que lo había hecho millonario, le decía que había algo más en la historia de Sofía de lo que ella estaba revelando. Había un secreto allí, y su necesidad de descubrirlo y usarlo en su contra se convirtió en una obsesión. «¿Sabes qué? Creo que nos estás mintiendo», dijo recostándose en su silla con una sonrisa cruel. «Creo que eres exactamente lo que pareces. Una chica que no pudo hacer nada mejor con su vida que servir mesas y ahora está tratando de impresionarnos con conocimiento falso y aires de grandeza». «Mateo, ya basta», gritó Elena, su voz finalmente rompiendo con toda pretensión de calma. Pero él la ignoró por completo, sus ojos fijos en Sofía. «De hecho», continuó, su voz volviéndose más venenosa, «apuesto a que ni siquiera sabes la diferencia entre un Nebbiolo de Baja California y uno de Barolo. Solo estás repitiendo palabras que escuchaste para intentar conseguir una mejor propina. Eres una farsante». Sofía lo miró durante un largo momento, y Valeria pudo jurar que vio algo cambiar en sus ojos. No era ira, no era dolor, era algo más parecido a la resolución. Era la mirada de alguien que había llegado al final de un largo camino y estaba a punto de dar el último paso. «Señor Garza», dijo Sofía finalmente.
su voz tan tranquila como siempre, pero con un peso nuevo. ¿Le gustaría que seleccionara el vino para ustedes basándome en mis recomendaciones? ¿O prefiere elegir usted mismo? Era otra respuesta perfectamente profesional que evitaba el conflicto directo, pero que de alguna manera hacía que la agresión de Mateo pareciera aún más infantil y desesperada. Ella le estaba devolviendo el control, pero de una manera que lo hacía parecer débil por haberlo perdido en primer lugar. «Elige tú», dijo Mateo con una sonrisa maliciosa. «Quiero ver si realmente sabes de lo que estás hablando o si solo eres otra mentirosa tratando de parecer más inteligente de lo que eres». Mientras Sofía se dirigía a la cava, Javier se inclinó hacia su padre. «Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Ella no te ha faltado al respeto en absoluto. Esto es cruel». «¿Por qué, Javier?», respondió Mateo, como si estuviera enseñando una lección importante de negocios. «Es crucial que la gente entienda la jerarquía. Cuando permites que alguien de una clase inferior actúe como si fuera tu igual, estás minando tu propia autoridad. El mundo no funciona con amabilidad, funciona con poder y respeto. Y el respeto, a veces, hay que imponerlo». «Clase inferior», repitió Valeria con horror. «Papá, te escuchas a ti mismo. Suenas como un villano de una película antigua». Sofía regresó con una botella que Mateo no reconoció. Era de una pequeña bodega boutique, claramente una elección de 1900. «Conocedor, he seleccionado un vino blanco de una uva local casi extinta, fermentado con una técnica experimental. Es una elección audaz, pero su mineralidad compleja y sus notas cítricas cortarán la grasa del robalo y realzarán el azafrán de una manera que un chardonnay nunca podría», explicó mientras abría la botella con movimientos expertos. Sirvió una pequeña muestra para Mateo, quien la probó con una expresión escéptica. Para su inmensa frustración, tuvo que admitir, aunque solo para sí mismo, que era una selección absolutamente brillante. Era un vino que él nunca habría elegido, y era perfecto. Buscando una nueva línea de ataque, preguntó: «¿Y cuánto cuesta esta botella de uva casi extinta?» «$850, señor», respondió Sofía sin dudarlo. No era la más cara, pero era un precio considerable. «Y decidiste seleccionar una botella cara para impresionarme, ¿verdad? ¿Pensando que un precio alto justifica una elección audaz?», preguntó Mateo, su voz peligrosamente baja. «La seleccioné porque es la mejor opción para este maridaje, señor», respondió Sofía con sencillez. «El precio es secundario a la calidad de la experiencia, pero si prefiere algo menos costoso, con gusto puedo traer otra opción». Su profesionalismo era una fortaleza inexpugnable. «No», respondió Mateo rápidamente. Su ego no le permitía parecer preocupado por el dinero. «Está bien, pero espero que valga cada centavo». Mientras Sofía servía el vino al resto de la familia, Mateo se dio cuenta de que cada intercambio con ella lo dejaba sintiéndose menos en control, más expuesto. Era como si ella tuviera un poder silencioso, una dignidad que él no podía quebrar, y eso lo frustraba más que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Él estaba acostumbrado a que la gente se encogiera, a que su dinero y su poder hablaran por él. Pero Sofía no escuchaba a su dinero. Parecía estar escuchando algo más, algo que él no podía oír. El segundo plato llegó, y con él la hostilidad de Mateo alcanzó un nuevo nivel. La selección de vino de Sofía, su conocimiento, su negativa a ser intimidada, todo esto había herido su ego de una manera que no podía tolerar. En su universo distorsionado, cualquier muestra de competencia o dignidad por parte de alguien a quien consideraba inferior era una afrenta personal que requería un castigo severo. Ya no se trataba de una cena de cumpleaños. Se había convertido en una batalla por el dominio, y Mateo estaba decidido a ganarla, sin importar el costo para su propia humanidad. Sofía llamó, su voz ahora calculada y fría. «Quédate aquí un momento.
Quiero hacerte algunas preguntas más personales. Elena cerró los ojos brevemente, reconociendo el tono. Era el mismo que Mateo usaba en las reuniones de la junta directiva justo antes de despedir a un ejecutivo o de destruir a un competidor. Era el tono del verdugo. Valeria y Javier intercambiaron miradas de alarma creciente. ¿En qué puedo servirle, señor?, preguntó Sofía, manteniéndose en su posición con una calma que ahora parecía casi sobrehumana. «Dime», comenzó Mateo cortando un trozo de pescado sin siquiera mirarla, como si ella fuera demasiado insignificante para merecer su atención visual completa. «¿Cuánto ganas trabajando aquí? Incluyendo propinas. Quiero un número, un promedio mensual». La pregunta cayó como una bomba sobre la mesa. Era una violación tan obvia de la privacidad y la etiqueta que hizo que toda la familia se tensara visiblemente. «Papá», susurró Valeria urgentemente, «no puedes preguntarle eso, es grosero y humillante». «¿Por qué no?», replicó Mateo, levantando la vista hacia su hija con una falsa inocencia. «Es una pregunta legítima. Estoy considerando si darle una propina generosa, y para eso necesito un punto de referencia. ¿Cómo puedo ser generoso si no sé qué es la generosidad para ella?». Era una mentira tan transparente que todos en la mesa lo sabían. No estaba interesado en ser generoso. Estaba buscando otra y forma de establecer su dominancia, de reducirla a un número, a un valor monetario que él pudiera juzgar. Sofía permaneció en silencio por un momento, claramente considerando cómo responder a una pregunta tan inapropiada y agresiva. «Mi compensación es un asunto privado, señor Garza», respondió finalmente, su voz manteniendo un tono de respeto forzado. «Pero le aseguro que cualquier propina que usted considere apropiada será muy apreciada por todo el equipo». «Privada», se rió Mateo, un sonido áspero como el cristal rompiéndose. «Querida, cuando trabajas sirviendo mesas, tu salario no es exactamente un secreto de Estado. Te diré lo que creo. Creo que ganas, con suerte, unos 15,000 pesos al mes. Eso significa que en un año entero, trabajando como una esclava, apenas ganas lo que yo gasto en una cena como esta. De hecho, esta cena, con el alquiler del local y todo lo demás, me está costando cerca de $500,000 de pesos». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Los sonidos de la cocina, la música suave, todo pareció desvanecerse. Mateo continuó, su voz volviéndose más cruel con cada palabra. $500,000 de pesos. Es más de lo que tú ganarás en 2, quizás 3 años. ¿Te das cuenta de la diferencia entre nosotros? ¿Te das cuenta de por qué es absurdo que actúes como si tuvieras alguna dignidad? ¿Como si fueras mi igual? Se puso de pie abruptamente, su movimiento tan súbito que hizo que Elena saltara en su silla. Caminó alrededor de la mesa, hasta quedar de pie directamente frente a Sofía, usando su altura y su presencia física para intimidarla. Pero ella no retrocedió ni un centímetro. No bajó la mirada. «Yo respeto mucho mi trabajo, señor Garza», dijo Sofía, su voz manteniéndose firme a pesar de la proximidad agresiva de Mateo. Y por primera vez esa noche había un filo en su voz, una dureza que no había estado allí antes. «¿Respetas servir mesas? ¿Respetas limpiar después de gente como yo? ¿Respetas vivir de las sobras que te damos?», se burló él. «Respeto el trabajo honesto sin importar cuál sea», respondió ella, «y respeto a la gente que lo hace con integridad. Lo que no respeto es a la gente que construye su fortuna sobre la ruina de otros». La frase fue como un golpe de advertencia, una flecha disparada que Mateo, en su ceguera, no vio venir. Esas palabras tocaron algo profundo y oscuro en Mateo. En lugar de generar empatía, la respuesta de Sofía solo alimentó su ira. «Trabajo honesto», explotó, «como si tuvieras opción,
como si hubieras elegido este trabajo por su nobleza, en lugar de porque es lo único que puedes hacer. Gente como tú no elige, solo acepta lo que le toca. ¡Ya basta, papá!, gritó Javier, poniéndose de pie abruptamente, derribando su silla en el proceso. «Te estás comportando como un loco. Siéntate», rugió Mateo hacia su hijo. «No te metas en conversaciones de adultos». «Soy un adulto», gritó Javier de vuelta. «Y como adulto te digo que te estás comportando como un matón cruel y patético». La confrontación entre padre e hijo atrajo la atención de todos. El gerente finalmente comenzó a caminar en su dirección. Sofía aprovechó la distracción para dar un paso atrás, pero Mateo se dio cuenta de inmediato. «No te muevas», le ordenó con una voz tan fría que hizo que Elena se estremeciera. «No he terminado contigo». «Señor Garza», dijo Sofía, y ahora su tono había cambiado por completo. Había perdido toda la deferencia. Todavía era profesional, pero era el profesionalismo de un abogado a punto de dar su argumento final. «Creo que sería mejor para todos, incluido usted, si permitiera que otro miembro del equipo continúe con el servicio». La implicación de que él necesitaba protección de sí mismo fue la gota que derramó el vaso. En ese momento, Mateo perdió todo el control racional que le quedaba. Se acercó aún más, invadiendo completamente el espacio personal de Sofía, su rostro a centímetros del de ella. «Creo que necesitas una lección de humildad», siseó. «Creo que has estado fingiendo ser algo que no eres durante demasiado tiempo». «Mateo, para ahora mismo o llamo a seguridad», gritó Elena, poniéndose de pie también. «¿Seguridad?», se rió él histéricamente. «¿Para proteger a una mesera que no conoce su lugar?». Se volvió hacia Sofía, con una sonrisa que no tenía nada de humor. «Dime, Sofía, ¿alguna vez has estado en un lugar como este como clienta? ¿Alguna vez has podido permitirte una cena de $500,000? «No, señor», respondió ella. «¿Alguna vez has volado en un jet privado? ¿Has tenido un coche que costara más de $3 millones? ¿Has vivido en una casa con más de 10 habitaciones?» Continuó él, su voz subiendo de volumen con cada pregunta. «No, señor», repitió Sofía, su calma ahora casi aterradora en su intensidad. «Entonces, ¿por qué?», gritó, su voz resonando por todo el restaurante. «¿Por qué actúas como si fueras mi igual? ¿Por qué te niegas a mostrar el respeto que merece alguien que es obviamente superior a ti en todos los aspectos de la vida?» Fue en ese momento que cometió el error que lo cambiaría todo para siempre. Con una voz que destilaba desprecio absoluto, dijo las palabras que sellarían su destino. «Eres solo una meserita insignificante. Nunca serás nada más en la vida y es hora de que lo aceptes». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tenso ni incómodo. Era el silencio que precede a una tormenta, el silencio del fin del mundo. Sofía miró a Mateo durante un largo momento, y algo cambió fundamentalmente en sus ojos. La paciencia profesional, la tolerancia, la compasión, todo se evaporó en un instante. Cuando habló, su voz era calmada, pero tenía un poder, una autoridad que hizo que todos en el restaurante se inclinaran inconscientemente para escuchar. «Señor Garza», dijo, «ha pasado toda la noche tratando de establecer su superioridad basándose en su dinero. Permítame preguntarle algo a cambio. ¿Recuerda cómo hizo su primer millón?» La pregunta, tan específica y directa, lo tomó completamente por sorpresa. «¿Qué?», balbuceó, su arrogancia desinflándose como un globo pinchado. «Su primer gran éxito», continuó Sofía, su voz ahora precisa y cortante. «No la empresa que tiene ahora, sino la que la hizo posible, la pequeña startup que adquirió hace 20 años. ¿Recuerda su nombre?». Mateo la miró fijamente, el color comenzando a drenarse de su rostro. Estaba buscando en los archivos de su memoria, desempolvando,
recuerdos que había mantenido bajo llave durante décadas. Se llamaba Innovatec, dijo Sofía, y con ese nombre el suelo bajo los pies de Mateo Garza comenzó a resquebrajarse. ¿Cómo conoces ese nombre?, susurró Mateo, su voz apenas audible. La sala parecía haberse encogido. Las paredes de cristal ahora se sentían como una jaula. Sofía no respondió de inmediato. En cambio, se dirigió al gerente, que había estado observando todo con una fascinación horrorizada. «Adrián», dijo, profesionalmente, «sería tan amable de traerme una silla, por favor. Creo que esta conversación va a tomar un poco más de tiempo». El gerente, confundido pero intrigado, hizo una señal a un mesero, quien rápidamente trajo una silla. Sofía se sentó con una elegancia natural, cruzando las piernas, como si estuviera en una sala de juntas, no en el piso de un restaurante donde acababa de ser humillada. Cuando habló de nuevo, su acento, su tono, todo había cambiado. Ya no era la mesera, era alguien más. «Innovatec, señor Garza», comenzó, su voz ahora la de una ejecutiva. Fue fundada por 3 jóvenes brillantes recién salidos de la universidad. Tenían un algoritmo revolucionario, una pieza de software que podía optimizar la logística de la cadena de suministro de una manera que nadie había imaginado. Estaba 20 años adelantado a su tiempo. ¿Le suena familiar? Mateo había comenzado a temblar visiblemente. El proyecto de Innovatec había sido el trampolín que lo había catapultado de un pequeño empresario a un jugador serio en la industria. Pero los detalles de esa adquisición eran algo que había trabajado muy duro para mantener en secreto. «No sé de qué estás hablando», logró decir, pero su voz sonaba hueca y desesperada. «Oh, creo que sí sabe», continuó Sofía implacable. «Sé que usted se acercó a ellos fingiendo ser un inversor ángel. Se ganó su confianza. Le mostraron su código, sus proyecciones, sus sueños. Y usted, con esa información privilegiada, no invirtió. En su lugar, utilizó sus conexiones y su capital para desarrollar una versión inferior pero funcional de su producto. La lanzó al mercado antes que ellos, y luego usó a sus abogados para demandarlos por infracción de patente de un producto que usted les había robado en primer lugar». Andrea y Javier miraban entre su padre y Sofía con expresiones de shock creciente. Elena se llevó la mano al corazón como si tuviera dificultades para respirar. «Eso es una mentira, es una calumnia», gritó Mateo, pero la falta de convicción en su voz era palpable. «No, no lo es», siguió Sofía, su voz volviéndose más fuerte. «Sé que los llevó a la bancarrota con los litigios. Sé que cuando ya no podían pagar a sus abogados, les ofreció comprar su empresa, incluido su algoritmo original, por una fracción de su valor real. Los obligó a venderle sus sueños por centavos para evitar la ruina total. La historia era tan precisa, tan detallada, que no había forma de negarla. El aire en la habitación se había vuelto irrespirable. La verdad tenía un peso físico y estaba aplastando a Mateo. «¿Cómo?», susurró Mateo, su rostro ahora pálido como el de un fantasma. «¿Cómo puedes saber todo esto?». Sofía se puso de pie, su presencia ahora dominando completamente el espacio. «Sé que después de comprar Innovatec, usted archivó el algoritmo original, el brillante, porque era demasiado complejo para que sus ingenieros lo entendieran. Y se quedó con la versión simple que había copiado, construyendo su imperio sobre una base robada y mediocre. Sé que los 3 fundadores quedaron devastados, no solo financieramente, sino espiritualmente. Les robó más que una empresa. Les robó su fe en el mundo. ¿Quiere saber cómo conozco todos estos detalles, señor Garza?», continuó Sofía caminando lentamente alrededor de la mesa, cada paso un martillazo en el ataúd de la reputación de Mateo. Mateo no podía hablar. Estaba paralizado, una estatua de terror y culpa. «Conozco estos detalles», dijo Sofía, su voz ahora cargada
con el peso de 20 años de dolor, porque el ingeniero principal, el cerebro detrás de ese algoritmo revolucionario, el joven que lo vio a usted como un mentor antes de que lo traicionara, era mi hermano mayor, Alejandro Reyes. El impacto de esa revelación fue como un rayo que partió el aire del restaurante. Elena soltó un grito ahogado. Valeria y Javier se quedaron boquiabiertos. «Mi nombre completo», continuó Sofía, su voz finalmente quebrándose con una emoción que había mantenido contenida toda la noche, «es Sofía Reyes, y usted, señor Garza, destruyó a mi familia». Mateo comenzó a retroceder, como si las palabras de Sofía fueran golpes físicos. «Mi hermano Alejandro», siguió ella, «nunca se recuperó de su traición. No fue el dinero, fue el hecho de que el hombre que admiraba, el hombre al que le había confiado sus sueños, los había apuñalado por la espalda con una sonrisa en el rostro. Cayó en una profunda depresión, perdió su pasión por la programación, por la vida. Se sentía como un fracaso, como un idiota por haber confiado en usted. No, yo no sabía», tartamudeó Mateo, negando con la cabeza como para alejar la imagen. «¡Claro que sabía!», gritó Sofía por primera vez, su compostura finalmente rompiéndose en un torrente de dolor y rabia. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Destruyó deliberadamente a 3 jóvenes promesas para impulsar su propia carrera. ¿Recuerda lo que le pasó a mi hermano, señor Garza? ¿O se molestó siquiera en preguntar después de que firmaron los papeles? Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero mantuvo su postura erguida, una figura de justicia y dolor. «Un año después de que usted le robara su empresa, mi hermano Alejandro tuvo un accidente de coche. La policía dijo que se quedó dormido al volante, pero nosotros sabíamos la verdad. Murió porque estaba agotado, porque su alma estaba cansada de luchar en un mundo que usted le había enseñado que era cruel y depredador. Murió a los 24 años, dijo Sofía, su voz quebrándose. Murió pobre, humillado y con el corazón roto, todo porque usted decidió que su ambición era más importante que su vida». Mateo había comenzado a llorar, sollozos silenciosos corriendo por su rostro, mientras la magnitud de lo que había hecho tantos años atrás regresaba para confrontarlo de la manera más brutal e inesperada. ¿Quiere saber qué pasó con el resto de nosotros después de que destruyera no solo una empresa, sino una familia?, preguntó Sofía, su voz ahora un susurro helado. Mateo no pudo responder. «Mis padres tuvieron que vender su casa para pagar las deudas. Mi padre, que era un hombre orgulloso, nunca volvió a ser el mismo. Yo tuve que dejar la universidad en mi segundo año de ingeniería en sistemas, la misma carrera que usted se burló hace unos minutos, para conseguir 2 trabajos y ayudar a mantener a mi familia. Tuvimos que reconstruir nuestras vidas desde las cenizas que usted dejó atrás». Sofía se acercó hasta quedar directamente frente a Mateo, mirándolo a los ojos con una intensidad que lo quemaba. «Durante 20 años, señor Garza, usted ha sido para mí la definición del mal, el ejemplo perfecto de cómo el poder y el dinero pueden corromper a una persona hasta convertirla en un monstruo sin alma. Ha sido el fantasma en cada una de mis pesadillas». Mateo estaba sollozando ahora, completamente quebrado, su cuerpo temblando incontrolablemente. El hombre que se enorgullecía de su control, de su dureza, se había desintegrado frente a una joven mesera que él había considerado insignificante. «¿Pero sabe qué es lo más irónico de todo, señor Garza?», preguntó Sofía, su voz recuperando la calma, una calma que ahora era mucho más aterradora que su ira. «Durante todos estos años, mientras usted vivía en su mansión construida sobre la tumba de mi hermano, yo seguí estudiando. Trabajé de día en restaurantes como este y estudié de noche, por mi cuenta. Aprendí a programar, a administrar, a liderar. Me convertí en exactamente lo que usted dice que respeta,
una persona educada y exitosa, hecha a sí misma. Y cuando supe que estaría cenando aquí esta noche, solicité específicamente ser su mesera, porque después de 20 años, finalmente iba a tener la oportunidad de conocer, cara a cara, al hombre que destruyó a mi familia. El restaurante estaba tan silencioso que se podía escuchar la respiración agitada de cada persona presente. ¿Y sabe qué esperaba encontrar?, preguntó Sofía suavemente. Su voz como un bisturí. Esperaba encontrar un monstruo, un demonio sin redención, pero lo que encontré, hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire, fue algo mucho peor. Encontré a un hombre patético, un hombre tan vacío por dentro, tan inseguro de su propio valor, que la única manera que conoce de sentirse importante es humillando a personas que él percibe como vulnerables. Lo que vi esta noche no fue poder, fue la exhibición más desesperada de debilidad que he presenciado en mi vida. Sofía caminó hacia el pequeño bolso que tenía guardado en el área de servicio y sacó algo. No era una fotografía, era un pequeño dispositivo USB. Lo sostuvo en el aire, entre el pulgar y el índice. Usted archivó el algoritmo de mi hermano, el código original de Innovatec, considerándolo obsoleto y demasiado complejo, pero nunca eliminó los archivos de los servidores de la empresa que compró. Hace 2 años, a través de un contacto que aún sentía lealtad por mi hermano, obtuve una copia. Mateo abrió los ojos con un shock absoluto, una nueva ola de terror recorriéndolo. He pasado los últimos 2 años con un pequeño equipo de ingenieros, trabajando en secreto, desarrollando el verdadero potencial del código de mi hermano. Lo hemos actualizado, lo hemos perfeccionado. Hemos creado una plataforma que va a revolucionar la industria tecnológica de una manera que su empresa, con sus productos mediocres y robados, nunca podría soñar. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz ahora llena de un poder y una confianza que eclipsaban por completo la riqueza de Mateo. No vine aquí por venganza, señor Garza. No vine a pedirle dinero. Vine a darle una noticia. La semana pasada, continuó Sofía, cerramos nuestra primera ronda de financiación, $50 millones, de uno de sus mayores competidores, por cierto. Están muy emocionados de respaldar a la empresa que va a dejar la suya en el polvo. Y el trabajo de mesera, bueno, esa fue mi investigación de mercado. Nuestra primera aplicación es un software de gestión de restaurantes de alta gama, diseñado para optimizar el servicio y la experiencia del cliente. Algo que usted, con toda su riqueza, claramente no entiende. Dejó caer el USB sobre la mesa. No contenía nada, era solo un símbolo. La verdadera arma era la verdad que acababa de desatar. Así que, gracias por la lección de esta noche, señor Garza, concluyó Sofía, su voz ahora tranquila y clara. Me ha enseñado sobre jerarquías sociales, sobre quién merece respeto y quién no. Permítame enseñarle algo a cambio. La verdadera medida de una persona no es lo que posee o a quién puede humillar. Es lo que construye. Y usted, señor Garza, resulta que no construyó nada, solo robó los cimientos. El verdadero edificio, el que perdurará, lo construimos nosotros desde sus ruinas. Y con esas palabras, el mundo de Mateo Garza, su imperio, su identidad, su pasado y su futuro, colapsaron para siempre en un silencio ensordecedor. El llanto de Mateo ya no era silencioso. Se había convertido en sollozos convulsivos y desesperados que resonaban en el restaurante como el sonido de un animal herido. No era el llanto de un hombre arrepentido, sino el colapso total y absoluto de alguien cuya realidad cuidadosamente construida había sido destrozada pieza por pieza frente a un público. Su imperio no estaba amenazado por una demanda, sino por algo mucho peor: la obsolescencia, la irrelevancia. Estaba siendo superado por el mismo espíritu que
Había intentado aplastar 20 años atrás. Era la justicia poética más cruel y perfecta que se pudiera imaginar. Sofía permanecía de pie frente a él, observando la desintegración del hombre que había atormentado sus pesadillas durante 2 décadas. Pero en su rostro no había satisfacción ni triunfo. Había una mezcla compleja de justicia cumplida y una profunda tristeza por la destrucción humana que estaba presenciando. Había venido esperando enfrentarse a un monstruo, pero como había dicho, había encontrado a un hombre patético, y ver a un hombre tan roto, incluso a su peor enemigo, no era una victoria, era una tragedia. Elena se había puesto de pie y caminaba hacia su esposo, pero se detuvo a medio camino, su cuerpo indeciso. Debía consolar al hombre que amó o alejarse del monstruo que acababa de descubrir. «Por favor», tartamudeó Mateo entre sollozos, cayendo literalmente de rodillas en el suelo de mármol. La imagen era surrealista. El titán de la tecnología, el hombre de la portada de las revistas de negocios, arrodillado frente a una joven mesera, su traje de miles de dólares arrugándose en el suelo. «Por favor, Sofía, yo no sabía que era tu hermano. ¿Que no sabía qué?», lo interrumpió Sofía, su voz ahora cortante como un cuchillo. ¿Que no sabía que los jóvenes a los que estafó tenían familias? ¿Que tenían sueños? ¿Que eran seres humanos? ¿O simplemente no sabía que algún día una de sus víctimas se levantaría y le haría frente? «Puedo compensarte», gritó Mateo desde el suelo, extendiendo las manos hacia ella como un mendigo. «Puedo darte dinero, todo el dinero que quieras. Puedo invertir en tu nueva empresa. Puedo hacerte socia. Te daré el 50% de mi compañía». La oferta, hecha desde la desesperación, era la prueba final de que no había entendido nada. Cayó en el restaurante como una bomba de vulgaridad. Los comensales del área del bar, que se habían acercado tanto como se atrevían, ahora sacaban sus teléfonos, grabando discretamente el drama que se desarrollaba frente a ellos. Sofía miró a Mateo con una expresión de disgusto que fue más devastadora que cualquier grito. «Dinero», repitió lentamente, como si la palabra tuviera un sabor amargo. ¿De verdad, después de todo lo que ha escuchado, todavía cree que esto se trata de dinero? Se agachó para quedar a la altura de Mateo, quien seguía arrodillado. «Señor Garza, su dinero está manchado con el dolor de mi familia. Cada peso que tiene en el banco está construido sobre la tumba de mi hermano. Y usted piensa que puede comprar mi silencio con la misma moneda que usó para destruirnos. Piensa que puede comprarme a mí». Mateo sollozó aún más fuerte, como si finalmente entendiera la futilidad de su oferta. Su única herramienta, su único idioma, el dinero, era inútil aquí. «Mi hermano», continuó Sofía, su voz volviéndose más intensa, «trabajó desde los 16 años para pagarse la universidad. Se rompió la espalda en trabajos de Windows en medio tiempo para poder estudiar lo que amaba. Construyó esa empresa con sus propias manos, línea por línea de código, durante noches enteras sin dormir. Era su obra maestra, su legado». Se puso de pie lentamente, mirando desde arriba al hombre quebrado. «Y usted se lo arrebató todo por un atajo hacia el éxito». Javier finalmente encontró su voz, dirigiéndose a Sofía con una mezcla de horror y un respeto abrumador. «Señorita Reyes, nosotros no sabíamos. Él siempre nos contó la historia, de que había sido una adquisición brillante, una negociación estratégica. Nunca nos dijo la verdad». Sofía miró al hijo menor de Mateo y por un momento su expresión se suavizó. «Javier, ¿verdad?», dijo. «Has crecido disfrutando de privilegios pagados con el sufrimiento de mi familia. Tu educación privada, tus viajes, tu futuro asegurado, todo eso existe porque tu padre decidió que su codicia era más importante que la vida y los sueños de otras personas. No te culpo, pero esa es la verdad».
Javier retrocedió como si lo hubieran abofeteado, la realidad de su complicidad involuntaria, golpeándolo como una avalancha. Valeria, que había estado llorando silenciosamente, se acercó lentamente a Sofía. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con voz quebrada. «Nosotros, ¿cómo podemos arreglar esto? No el dinero, sino el daño, el dolor». Sofía la miró, y en sus ojos había una pizca de empatía. «Valeria, tú no eres responsable de los crímenes de tu padre, pero ahora que sabes la verdad, eres responsable de lo que hagas con ese conocimiento. La ignorancia puede ser una bendición, pero una vez que se pierde, el conocimiento se convierte en una responsabilidad. La pregunta no es qué pueden hacer, sino qué elegirán hacer a partir de ahora». Dirigió su atención de nuevo a Mateo, que seguía en el suelo, un hombre reducido a escombros. «Levántese, señor Garza», dijo, su voz tranquila pero con una autoridad innegable. Mateo la miró, sus ojos rojos e hinchados. «Le dije que se levante». Su tono hizo que Mateo obedeciera instintivamente, poniéndose de pie con dificultad, temblando como una hoja. «Durante 20 años he cargado con el odio hacia usted», continuó Sofía. «He soñado con este momento, con la oportunidad de confrontarlo, de hacerle pagar, pero ahora que lo veo, ahora que veo lo pequeño y patético que es realmente, me doy cuenta de algo. El restaurante entero contenía la respiración. Me doy cuenta de que usted ya ha pagado el precio más alto posible. Se ha convertido en un hombre vacío, sin amor real, sin respeto genuino, rodeado de gente que lo teme o lo necesita, pero que no lo ama». Elena sollozó audiblemente al escuchar esas palabras, porque sabía en su corazón que eran la verdad más absoluta. Había pasado años tratando de encontrar al hombre del que se había enamorado dentro del cascarón arrogante y frío en el que se había convertido, pero ahora se daba cuenta de que ya no quedaba nada dentro. «Mire a su alrededor», gesticuló Sofía hacia la familia de Mindenusip. «Mateo, su esposa lo mira como si fuera un extraño. Sus hijos están avergonzados de llevar su apellido. Ha construido un imperio sobre la ruina de otros, pero ha destruido su propia alma en el proceso. ¿De qué le sirve ser el rey de un castillo si está completamente solo en él?». El gerente, Adrián, se acercó nerviosamente, sin saber cómo manejar una situación tan extraordinaria. «Señorita Reyes», preguntó tentativamente, «¿necesita que llamemos a alguien? ¿Seguridad? ¿La policía?». Sofía negó, con la cabeza. «No, Adrián, gracias. Esto era un asunto que necesitaba resolverse entre el señor Garza y yo». Y ahora hizo una pausa mirando a Mateo. «Está resuelto». Se dirigió hacia la mesa, tomó su bolso y se preparó para irse. No había nada más que decir. Su trabajo estaba hecho. Había venido a entregar un mensaje, no a presenciar una ejecución. Pero mientras caminaba hacia la salida, Elena la detuvo. «Espera», dijo, su voz temblorosa pero decidida. Se volvió hacia su esposo. «Mateo, durante 25 años he vivido una vida de lujos. He disfrutado de los beneficios de tu éxito sin hacer las preguntas difíciles, aunque en el fondo de mi corazón sabía que algo andaba mal. Tuve miedo de saber la verdad. Eso me hace cómplice, ¿no es así?», se respondió a sí misma. «Sí, lo hace, y ya no puedo seguir viviendo esta mentira». Miró a Sofía y luego a sus hijos. «Quiero unirme a ellos. Renuncio a todo. No quiero ni un centavo de este dinero manchado». La declaración de Elena fue el golpe final. En el espacio de una noche, Mateo no solo había perdido su reputación y enfrentaba la ruina de su negocio, sino que su familia entera lo había abandonado moralmente. «¿Todos?», preguntó desesperadamente, su voz rota. «¿Todos me van a abandonar? Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿me van a dejar solo?». La pregunta reveló cuán profundamente distorsionada era su visión de la realidad. Incluso ahora seguía viendo su comportamiento criminal como algo que había hecho por
su familia, en lugar de algo que los había victimizado a ellos también. «Papá», dijo Javier suavemente, acercándose a él, «no te estamos abandonando. Te estamos dando la oportunidad de unirte a nosotros para hacer lo correcto, por primera vez». «Hacer lo correcto me va a costar todo», murmuró Mateo mirando el vacío. «Y no hacer lo correcto te va a costar el alma», respondió Valeria, «si es que no la has perdido ya». Sofía, que había estado observando este drama familiar, con una mezcla de fascinación y tristeza, sintió que su trabajo no había terminado del todo. Se acercó a Mateo, que parecía haberse encogido físicamente bajo el peso de sus pérdidas. «Señor Garza», dijo suavemente, «¿puedo contarle algo sobre mi hermano?» Mateo levantó la vista, sus ojos vacíos. La noche antes de que fuera a presentarle su prototipo, él no podía dormir de la emoción. Me despertó a las 3 de la mañana para mostrarme el código. Me dijo, «Sofía, esto va a cambiar el mundo. No por el dinero, sino porque va a hacer las cosas mejor, más eficientes, más inteligentes. Vamos a construir algo hermoso». Su voz se suavizó con el recuerdo. Él perdió todo, su empresa, su futuro, su vida, pero nunca perdió su creencia en que la tecnología debía usarse para construir, no para destruir. Usted, señor Garza, tiene algo que mi hermano nunca tuvo después de conocerlo. Una segunda oportunidad, una opción. Puede elegir quién quiere ser en los años que le quedan. Y con esa última frase, Sofía se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando a Mateo solo en el centro del silencio, con las ruinas de su vida a su alrededor. 3 días después, las oficinas centrales de Garza Tech eran un manicomio. La historia de lo sucedido en el Mirador de la Sierra se había filtrado, no de forma viral, a través de videos de teléfonos, sino de una manera mucho más devastadora. Uno de los pocos comensales del bar era un periodista de una prestigiosa publicación de negocios. La historia que publicó no era un chisme sensacionalista. Era una pieza de periodismo de investigación titulada «El pecado original de Mateo Garza». Conectaba la humillación pública de la mesera con la historia olvidada de Innovatec, pintando un retrato condenatorio de la crueldad y las prácticas depredadoras de Mateo. Las acciones de la compañía se desplomaron. Los inversores entraron en pánico y la junta directiva convocó una reunión de emergencia. El imperio de Mateo estaba sangrando y el ataque no había venido de un competidor, sino de su propio pasado. Mateo había pasado esos 3 días encerrado en su oficina, sin dormir, sin comer, solo bebiendo whisky y mirando por la ventana la ciudad que había conquistado. Por primera vez en su vida, el silencio no era un lujo, era una tortura. En el silencio oía la voz de Sofía, la voz de su esposa, las voces de sus hijos. Veía el rostro decepcionado de su hermano. Había perdido no solo a su familia y su reputación, sino también su narrativa. La historia del hombre, hecho a sí mismo, se había revelado como un fraude. No era un león en la jungla, era un ladrón que se había robado su primera presa. Y ahora, los verdaderos leones, como la nueva empresa de Sofía, venían por él. En la reunión de la junta directiva, Mateo entró y se encontró con un muro de rostros fríos y hostiles. Eran los mismos hombres y mujeres que lo habían adulado durante años, que se habían enriquecido con su genio. Ahora lo miraban como a una enfermedad. «Mateo», comenzó el presidente del consejo, «esto es un desastre. La marca está por los suelos. Los inversores nos están abandonando. El artículo ha desencadenado una investigación interna sobre nuestras prácticas de adquisición. Necesitamos que renuncies. Es la única manera de salvar la empresa». Mateo los miró, uno por uno. No sintió ira, no sintió nada. Simplemente asintió. «Preparen los papeles», dijo con voz hueca. «Lo haré». Esa misma tarde, Elena llegó a la oficina con su abogado. Le entregó los papeles del divorcio.
No quiero nada, Mateo, dijo, su voz tranquila y firme. Ninguna casa, ningún coche, ninguna pensión. Me iré con lo que tenía cuando te conocí. Quiero borrar estos 25 años. Quiero empezar de nuevo, con la conciencia limpia. Sus hijos, Valeria y Javier, la esperaban abajo. Habían tomado una decisión. Usarían sus fondos fiduciarios, el dinero que técnicamente era suyo, para crear una fundación que apoyara a jóvenes emprendedores éticos, una antítesis directa del legado de su padre. Estaban repudiando activamente todo lo que él representaba. Solo, en su oficina ahora vacía, con su renuncia firmada y los papeles de divorcio sobre la mesa, Mateo Garza finalmente tocó fondo. Lo había perdido todo: su empresa, su reputación, su familia, su pasado y su futuro. Y en ese vacío absoluto, una extraña calma lo invadió. Ya no tenía nada que proteger, nada que defender. Solo quedaba él y la verdad desnuda de sus acciones. Y se hizo la pregunta que Sofía le había planteado: ¿quién o quiero ser en los años que me quedan? La respuesta no llegó como una revelación divina, sino como un susurro apenas audible en el silencio de su alma rota. 6 meses después, en un pequeño y abarrotado espacio de coworking, en una zona menos glamorosa de la ciudad, un grupo de jóvenes programadores debatía acaloradamente sobre una línea de código. En medio de ellos, sentado en una silla barata y vestido con jeans y una simple camiseta, estaba Mateo Garza. Parecía más viejo, más cansado, pero sus ojos tenían una luz que nadie le había visto en décadas. Después de su renuncia, había desaparecido del ojo público. Vendió todas sus acciones restantes de Garza Tech y, con los miles de millones que le quedaban, en lugar de retirarse a una isla privada, había hecho algo completamente inesperado. Había creado una fundación llamada Innovatech Legacy. No era una fundación de caridad tradicional que daba dinero, era una incubadora práctica y sin fines de lucro. Mateo usaba su vasta experiencia, no para dirigir, sino para guiar. Se sentaba con jóvenes emprendedores, analizaba sus modelos de negocio, destrozaba sus planes de marketing, pero lo hacía no como un tirano, sino como un mentor. Les enseñaba todo lo que sabía sobre cómo construir una empresa, pero con una regla de oro inquebrantable: la ética primero. Les enseñaba a ser tiburones, pero a cazar de forma justa, a competir con brillantez, no con traición. No buscaba el perdón. Sabía que eso era imposible. No intentó contactar a Sofía ni a su familia. Entendió que su redención no podía depender de su absolución. Tenía que ser un acto personal, una forma de crear un legado que contrarrestara activamente el daño que había causado. Estaba usando su conocimiento, el mismo que había usado para destruir a Innovatech, para crear cientos de nuevos Innovatechs, pero esta vez con un alma. Sus hijos, al enterarse de su proyecto, no lo perdonaron, pero por primera vez sintieron una pizca de respeto. Vieron un cambio real, no palabras vacías. Un año después, se celebró la conferencia de tecnología más grande de América Latina en la Ciudad de México. La oradora principal era Sofía Reyes. Su empresa, Alquimia Software, había sido un éxito rotundo. Su software de gestión de restaurantes se había convertido en el estándar de la industria y ahora se estaban expandiendo a la logística hotelera. Era la nueva estrella del mundo tecnológico, elogiada por su innovación, su liderazgo y la cultura empresarial positiva que había creado. Mateo estaba allí entre el público, de pie en la parte de atrás, irreconocible para la mayoría. Vio a Sofía en el escenario, segura, brillante, apasionada. Vio en ella el espíritu de su hermano, pero también una fuerza que era enteramente suya. Ella no mencionó a Mateo ni a Innovatech en su discurso. No necesitaba hacerlo. Su éxito era la declaración más poderosa. Habló sobre el futuro de la tecnología,
sobre la responsabilidad de los creadores, sobre la construcción de un ecosistema más justo y colaborativo. Y mientras Mateo la escuchaba, no sintió envidia ni amargura. Sintió una extraña y dolorosa paz. Entendió que la destrucción que él había causado, por terrible que fuera, había forjado a una líder extraordinaria. Él había sido el villano de su historia, pero su villanía la había impulsado a convertirse en la heroína. Cuando el discurso terminó y el público estalló en una ovación de pie, Mateo no aplaudió. Simplemente se quedó allí, observando. Vio a Javier y Valeria acercarse a Sofía después, no como los hijos de Mateo Garza, sino como los fundadores de su propia organización. Los vio hablando, riendo, una conexión forjada en las cenizas del pasado de su padre. Mateo se dio la vuelta y salió silenciosamente del auditorio. No buscaba una reunión, no esperaba una segunda oportunidad con su familia. Su redención no era un destino feliz, era un proceso solitario. Al caminar por las calles de la ciudad, anónimo y solo, Mateo Garza, el hombre que lo había tenido todo, finalmente entendió la verdad más profunda. Construir un imperio no significaba nada si te costaba el alma. Pero reconstruir un alma, ladrillo por ladrillo, a través de acciones, no de palabras, era el único proyecto que realmente importaba. Y era un trabajo que le llevaría el resto de su vida.